Eso ya. Vamos, última hora, chicuelos. Entonces, hoy vamos a ver un poquito la segunda parte. Yo sé que esta parte un poquito es teórico, más, pero sí es importante y dejar asentado bien las bases para irnos con la parte práctica, ¿no? Para lo que es la construcción de instrumentos musicales, y irnos un poquito en la parte más difícil, llamémoslo así hasta cierto punto. Entonces, vamos a ver sobre la tercera parte de lo que es nuestra historia ecuatoriana que aparece a raíz de la república, ¿no? A raíz de la colonia, este famoso mestizaje, este famoso, ¿cómo es esto? Periodo que se da entre la conquista española y justamente los otros. Así que por favor, vamos a ver el siguiente video y lo que yo necesito es que vaya tomando apuntes para ir haciendo nuestro, tal como hicimos el primero, ¿no? Tal como hicimos el primero. Así que pongámosle mucha atención para nosotros poder observar y estructurar nuestro video. Porque ahí les veo que están en otro planeta, chicuelos. Alejandro, ¿desde qué periodo a qué periodo se toma en cuenta la segunda parte, llamémoslo así? Desde el siglo XVI al siglo XIX. Correcto, muy bien, Alejo. Entonces pongan atención, chicos. Ya, en este periodo es el que entonces estamos hablando de un poquito del año 1500 y piquito hasta 1800 y piquito. Vamos a ver qué más nos dice. Listo, chicos, entonces vamos viendo. Después de este periodo que básicamente aquí nos dice que se da en el 6 de diciembre de 1534, que es la fundación de Quito, y llega hasta el periodo básicamente el 24 de mayo de 1822, se da esta parte del colonialismo, ¿no es cierto? Se da la parte del colonialismo, se produce esta primera asentación, no solo a nivel de la riqueza de la cultura, sino, perdón, de la riqueza, sino también ya vamos viendo que fue introducida también la cultura, en este caso de Europa, específicamente de España, en nuestro país, y fue introducido, se podría decir, a nuestro país, ¿qué instrumento? La guitarra. La guitarra. La guitarra. Entonces vemos que la guitarra es el primer instrumento y vemos que a nivel mundial la guitarra, nadie, el que creó la guitarra ni se imaginó que su instrumento, su creación iba a estar a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el mundo, chicos. Entonces ahí cabe de rescatar. Vamos a seguir, chicos, viendo este periodo. Cuando vinieron los españoles, por eso yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? 204 españoles llegaron a las tierras de América, en nuestro territorio, y habían ¿cuántos indígenas? 30.000. 30,000, ¿no? Y lastimosamente vino la masacre, ¿no? Sigamos, chicos, ¿no? Entonces sabemos, chicos, que ¿a quién le encargaron la educación, la cultura y el arte? ¿A quiénes fueron? Dijeron, oye, ve, mijín, ¿sabes qué? Ustedes encárguense de eso. ¿A quiénes A los fueron? sacerdotes. Correcto. A los sacerdotes, ellos fueron los encargados de la educación, de la cultura y del arte de los pueblos de América, ¿no? A ellos le dieron, porque los otros se encargaron de administrar el oro. Entonces, cuando se da esto, se produce la tecnificación de la música. Y hoy por hoy tenemos el orgullo que este instrumento que fue creado alrededor de los años 1600 y piquito, aún estén y funcionen. Este órgano lo podemos encontrar en la Catedral de San Francisco, así que si hubiéramos estado en presencial, ya hubiéramos armado un fin de semana una visita al museo, sí, justamente para ir viendo, para ir encontrando cómo se dio esa tecnificación del arte, de la música, de la cultura. Entonces vamos ahí. De ahí se creó la primera escuela. ¿Cómo se llamó la primera escuela? San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, que después se cambió el nombre de San Andrés. Pero mire, ellos eran los encargados de hacer escritura, que eran las 4 materias, digamos, básicas, escritura, gramática. ¿Sí? Gramática, miren. Vamos a leer, ¿de qué año es este libro? Por favor, ayúdenme a leer, ¿de qué año? Vamos resolviendo, chicos, vamos resolviendo juntos, vamos resolviendo juntos. La M, ¿qué significa? Mil. Mil, correcto. La M significa 1000. Sabemos que es 1000. Vamos a ver. La D. 500. 500. Muy bien, ya tenemos 1500. Vamos a ver qué significa la C. 100. 100. Entonces, si tenemos 12, ¿cuánto sería aquí? 1700. Ya, hasta ahí tenemos.
1700. La L. 50. 50. La X. 50. 10. 10. 1. Entonces, ¿qué fecha estar aquí? 1750. No, 71. 1770. Mire que este libro que todavía existe es del año de 1771. Mire, la gramática. ¿Sí? Y mire que aquí a nosotros podemos entender, ¿sí? Lo que está diciendo, gramática de la lengua castellana compuesta por la Real Academia de Quito, ¿ve? Madrid, por Joaquín de Ibarra, impresor de cámaras SM, mire. Y ya, entonces ahí ya estaba. Mira, aquí ya se produce ya, obviamente, el cálculo. Después de esto viene el cálculo. Y que Lectura y eran las escritura, materias gramática española, imprescindibles, ¿no? En ese tiempo. cálculo, a tocar instrumentos musicales y sobre todo el canto llano. Y aquí adicionalmente, en esta época, les enseñaban a no solo la parte científica, sino también a que entonen un instrumento musical y canten. Entonces, mire cómo era la formación antiguamente. La parte del arte y de la cultura era muy importante. Se dice que hasta hoy, por estudios, quien a su edad usted puede hacer algún deporte o interpretar un instrumento musical, le ayuda mucho a la concentración, le ayuda mucho a distraerse, al desestresarse también. Vamos a seguir, chicos, vamos a seguir esta parte. Irá tomando datitos porque tiene que ser su organizador. Entonces, Fray, ¿cómo es que era el Fray? Juan José Codoco Riquelme. José Jodoco. ¿Ya? José Jodoco. Es el que trajo el trigo a nuestro país y él es encargado de enseñar, ¿no? Es uno de los grandes músicos. Escuchen lo que nos dice. Pero fue un excelente profesor de música. Enseñó instrumentos de cuerda, de viento y de tecla. Entre los instrumentos de tecla fue esencialmente el armonio, el órgano, el melodio, porque servían sobre todo para los actos religiosos. Entre los instrumentos de cuerda, los tradicionales, la viola de gamba, el violín, el violonchelo y el contrabajo. Entre los instrumentos de viento estuvieron enseñando la flauta, el oboe llamado chirimía, el trombón llamado sacabuche, la corneta, la trompeta. La corneta y el tambor desde esa época pasaron a formar las bandas juveniles que hasta hoy van en los desfiles en todo el país. Las famosas bandas de guerra, ¿no? Que antes, bueno, ahora ya son bandas de paz o la estudiantina o banda estudiantil. Entonces, miren, chicos, esta partecita es un poco teórica, pero sí nos ayuda a ver. Entonces, usted ya tiene una concepción clara. Ah, mira, nuestra música viene de allá. Mira cuál ha sido el nombre de la primera escuela, cuál ha sido el encargado. Entonces, manos a la obra, chicos, vamos a hacer nuestro organizador gráfico. La idea que quede hecho el organizador gráfico aquí mismo, ¿sí? Para que usted no tenga nada que en la tarde excusa para subir. Entonces, yo voy a crear la actividad. Recapitulación de estos chicuelos. Sabemos que en el año 1534 se le toma como un punto de referencia, ¿no? Con la fundación de Quito, la llegada de los españoles, la conquista española, ¿sí? La introducción de instrumentos musicales, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de tecla, vimos un ratito. Y se da en este periodo poniéndole como fechas relacionadas en el 1534 a 1822. Básicamente es la época colonial donde se produce este mestizaje, es decir, la cultura, la costumbre europeas con la cultura y la costumbre indígena. Entonces se produce este famoso mestizaje. Bueno, ustedes ya estudiaron la parte de los cholos, la parte que se dio, pero aquí también se dio la parte de del arte y de la cultura. Sabiendo que nuestros indígenas ya eran de por sí muy hábiles, como vimos en la primera parte, los primeros instrumentos de los 4 periodos, vimos que ya eran muy hábiles, muy inteligentes. Cuando llegaron los españoles, pues obviamente la obra de arte, la tecnificación, ya fue mucho más allá. Y aquí ya se produce el famoso mestizaje y los primeros ritmos que se dieron, las primeras situaciones que se dieron, aquí se produce pues la parte de crear nuevos instrumentos a raíz de la introducción europea, por ejemplo, de la guitarra, se van derivando muchos instrumentos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el bandolín, la bandolina, vamos viendo, bueno, en países como Bolivia se hizo lo que es el charango, y bueno, se fueron ya instrumentando ya de una manera técnica nuestra arte y nuestra cultura. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Alguna otra pregunta, chicuelos? No. Ya, vamos ahí, vamos ahí. Aquí, chicos, en este periodo, un principal canto que se utilizó y se enseñó a toda la comunidad del mestizaje es el canto gregoriano. ¿Qué es el canto gregoriano? Es decir, la manera de cantar sin tener acompañamiento musical, ¿sí? Y tal vez ustedes sí lo escucharon. Vamos ahí a, nuevamente, valga la redundancia, a escuchar esta Se parte del puso canto énfasis gregoriano. especial en la enseñanza del canto gregoriano o canto llano, porque este servía para todos los actos religiosos de las iglesias de Quito y especialmente de la Catedral y San Francisco. De hecho, en el Colegio San Andrés, los alumnos indígenas también aprendieron latín, que fue muy utilizado en todos los actos religiosos. Poquito más de la cultura, miren, nuestros indígenas les enseñaron latín, entonces nuestros indígenas también eran muy preparados para la cuestión. Por eso les digo, si tienen la oportunidad de irse a un museo, sé que algunos museos están recibiendo comida como entrada, o sea, no es que le vas a llevar una hamburguesa, café, no, sino comida porque ellos hacen labor social, ¿no? Entregan la comida a otras personas, pueden entrar a los museos, visiten los museos. Imagínense que miles de personas pagan miles de dólares para venir a ver el centro histórico. Y nosotros que lo tenemos ni a 10 minutos, 20 minutos en nuestras casas, no lo aprovechamos. Nuestro centro histórico es maravilloso. Nuestros museos son hermosos. Vaya a San Francisco, mire los cuadros, a la catedral. No sé si te estarán permitiendo, pero bueno, antes de la pandemia sí permitían ver los órganos, que hasta la actualidad, mire que tiene más de 400 años los órganos y siguen funcionando. Entonces, tener esa virtud y esa belleza de poder ver los instrumentos de la época es algo maravilloso. Y tomando en cuenta que aún funciona. Eso es muy importante. Funcionan nuestros instrumentos musicales de esa época. Por ejemplo, ¿cuáles eran los instrumentos musicales de esa época? ¿Alguien copió? La guitarra, El órgano. Ya, el órgano, ¿qué más? La flauta. Ya, el la violín, flauta, la trompeta o la corneta, ¿no? En instrumentos de tecla, el órgano, el órgano, ya lo dijeron, ¿qué más? Armonio. El armonio, ¿qué más? Vamos a ver qué eso me están pidiendo, chicos. Vamos a ver esta partecita y ya con eso terminamos. Vamos llegando a la parte final. Miren esta belleza, el armonio. ¿Sí? Alguien me decía, profe, para mí ese es un piano. No, se llama armonio. Miren los pedales, ¿sí? Las escalas que tiene, los botones que tiene. Entonces vamos bien. El órgano, El órgano que está en la catedral en San Francisco. el melodio, El melodio, miren, los pedaleros. porque servían sobre todo Básicamente, a medida que va evolucionando, a medida que va creciendo nuestra música, pues obviamente lo va haciendo. Entonces, hasta ahí llegamos con el video, chicos.